Buenos días. Estoy acostumbrado a venir a dar los buenos días y dar la bienvenida, pero justo en este tiempo es la primera vez que voy a compartir algo. Entonces, Luisa antes dijo que estuvo 2 semanas meditando sobre el tema que ha compartido. Enoch, que llevaba también mucho tiempo tocando, practicando y tal. Y yo llevo como 3 meses y medio en los que he descubierto un talento, y es dormir a mi hijo. Espero que ese talento no se ponga en práctica ahora y pueda ser algo ameno y que podamos aprender lo que el Señor me ha mostrado en estos días a mí. Sobre lo que me gustaría hablar, ¿vale? es sobre la fe. Sé que habéis escuchado muchas predicaciones sobre la fe, pero me gustaría intentar exponerlo desde un punto de vista que va en un principio desde la teoría y cómo ir llevándolo un poco más a la práctica. El primer versículo por el que me gustaría empezar es por el que nos cuenta lo que es la fe, que está en Hebreos 11, el capítulo 1. Y dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y la verdad que no sabía muy bien cómo poder explicar esto, porque a mí muchas veces se me queda ahí muy en la teoría y no sabía muy bien cómo explicarlo. Pero la verdad que la última canción me va a ayudar. Débora, no sé si puedes poner lo de La pequeña nube. Me hizo recordar a Elías cuando llevaban varios años sin llover. Os voy a decir la historia un poco de memoria porque no, llevaban varios años sin llover, y entonces va a orar para que llueva y manda a un siervo para que vaya a ver si ya iba a llover, y vuelve, oye, que no veo nada, ve otra vez, va, oye, que no veo nada, así 7 veces. A la 7ª vez, como las vueltas a la muralla de Jericó, a la 7ª vez vuelve y dice, ve una pequeña nube del tamaño de una mano. Y esa es la señal de que va a llover. ¿Vosotros cómo lo tomaríais? ¿Os lo creeríais o no? Cuesta, ¿no? Pues la fe es así. Pero la fe no nos tiene que costar. Ahora que creo que he podido explicar un poquito cómo es la fe, me gustaría ver lo que dice la Biblia de cómo podemos conseguir esa fe, ¿vale? Y en el primer texto es en Efesios, el capítulo 2, el versículo 8. Lo voy a leer en Reina Valera, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es algo que podamos conseguir nosotros, es un don de Dios. Un don es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 1, dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida, o sea, que alguien se la dio, debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo. Entonces vemos en un caso, nos lo da Dios, nos lo da Jesucristo, no es algo que podamos conseguir por nosotros mismos. Y una cosa que me llama la atención de lo que dice Pablo, dice esta fe, la fe en Dios. Porque la verdad que podemos tener fe en otras cosas, ¿no? Yo antes de conocer al Señor y también durante los primeros tiempos de caminar con el Señor,
Por ejemplo, yo echaba a la lotería o la quiniela, los euromillones. ¿En qué depositaba mi fe? En las riquezas. Esa no es la fe que Dios nos da. Porque la fe que Dios nos da es una fe que no podemos conseguir por nosotros mismos. No es algo que lo consigamos por mucho que nos esforcemos o por mucho que podamos estudiar. Es un regalo que Dios nos da, como decía en Efesios 8. Y ahora que sabemos que la fe es un regalo que Dios nos ha dado, vamos a suponer, como dice también Pedro, que Pedro dice: les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Entonces, como dice Pedro, suponemos que todos ya tenemos esta fe. Y hemos recibido este regalo. ¿De qué nos sirve? ¿Para qué nos vale? Mira, en Lucas, en el capítulo 7, hay una historia que pasa con una mujer pecadora que le unge los pies a Jesús. Está a partir del versículo 36. Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y los ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que como el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda, ¿quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella me ha ungido los pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso, ella me mostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Yo en este texto he encontrado 3 ejemplos para los cuales no son útiles. Os voy a poder transmitir, son simplemente unas pequeñas pinceladas o la punta del iceberg de lo que realmente la Biblia nos puede abarcar sobre la fe. Pero me gustaría compartiros las tres utilidades que yo he encontrado en este pasaje. La primera utilidad de la fe es: tus pecados te son perdonados. La segunda: tu fe te ha salvado. Y la tercera:
ve en paz. La primera de tus pecados te son perdonados, esa nos sirve para poder acercarnos a Jesús. La segunda de tu fe te ha salvado es el regalo de la salvación. Si recordáis en Efesios, lo que habíamos leído, decía porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Él nos regala la salvación también. Y el tercer punto de ve en paz, creo que esto es una consecuencia de los dos anteriores. Una vez que nuestros pecados han sido perdonados, que la fe que Dios nos ha dado nos ha llevado a la salvación, de vuelta al capítulo de Hebreos, al capítulo 11, voy a tocar el versículo 6, que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Para mí este versículo refleja perfectamente el comportamiento en la fe que tenía la mujer en la historia. Sus pecados son perdonados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con nuestros pecados no podemos acercarnos a Dios. Dice luego, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Todos, no dice algunos, todo el que desea acercarse a Dios. Tu fe te ha salvado. Y la última parte del versículo dice: Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué recompensa le da? La paz. De momento tenemos lo que es la fe. Tenemos cómo conseguir la fe. Está claro que no es algo que podamos conseguir por nosotros mismos, ¿no? Sino que es un regalo que Dios nos ha dado. Y para mí esos puntos son suficientes para que yo desee tener cada día más fe. Si buscas en la Biblia, seguramente que si para ti no son suficientes esos motivos, si buscas por tu cuenta en la palabra, encontrarás muchos más. Me faltan 2 puntos por tocar que son los más prácticos y en parte van a depender un poco el uno del otro. Creo que sería un poco indiferente de cómo tocarlos, pero yo me lo he planteado así. Y el primero sobre el que voy a hablar es sobre cómo fortalecer la fe y luego cómo usarla. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Vale, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nos fortalecemos por oír, ¿no? Pero me llama la atención de que para que alguien oiga, otra persona tiene que hablar. Así que si tú hablas de la buena noticia acerca de Cristo, también estás hablando de la fe que tú tienes en Cristo. Entonces ya estamos en el otro punto, ¿no? Del que quiero hablar después, sobre cómo usar la fe. Por eso digo que se me entremezclan los 2 puntos un poco. En segunda de Pedro, el capítulo 1, a partir del verso 5, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. ¿Qué nos dice? Complementar la fe. Y ahora nos va a decir aquí una serie de cosas con las que complementar la fe. Dice:
complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, ciegos y olvidan que fueron limpiados de su... Los primeros puntos que nos dan son puntos personales sobre cómo se puede complementar nuestra fe, que son la excelencia moral, el conocimiento, el control propio y la perseverancia. El siguiente va enfocado hacia Dios, y es sumisión a Dios o obediencia. Y los dos últimos van hacia el prójimo, hacia el que tenemos al lado, que son el afecto fraternal y el amor con todos. En Santiago, en el capítulo 2, desde el versículo 17, dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Vaya hombre. A menos que produzca buenas acciones. ¿Recordáis lo que leímos al principio? De que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Anda, aquí nos está pidiendo obras. ¿No os parece curioso? Pero se contraponen, van de la mano. Yo creo que van de la mano, porque nosotros no podemos hacer obras para tener la fe, pero sí que la fe va a producir obras en nuestras vidas, y esas son las que tenemos que buscar. Sigo leyendo. Por sí sola la fe no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Qué buenas acciones produce la fe en vuestras vidas? Yo he pensado en eso. ¿Qué buenas acciones produce mi fe en mi vida? Bueno, no sé yo si soy el mejor indicado para hablar de mí en este caso. Creo que para mí, yo soy un desastre. Yo no me puedo poner buen ejemplo para nadie. Yo lo que veo en mí son pecados. Pero lo que sí sé, que la posibilidad, por ejemplo, de poder estar hoy aquí compartiendo es un regalo. Y en parte hoy me estoy dando cuenta de que cuando me lo dijeron me engañaron un poquito. Porque me dijeron: Andrés no va a estar. Vale, Andrés es verdad, no va a estar. No va a estar Javi. Me alegro de que estés aquí, Javi. Me dijeron: Melchor tampoco va a estar. Melchor, me alegro de que estés aquí también. Y aparte siento que hay personas que están muy preparadas
y mucho mejor que yo para poder esto, pero me siento honrado y es una bendición. Entonces ahora, ¿cómo poner la práctica? ¿Cómo nuestra fe va a desarrollar esas obras? De vuelta al capítulo 11 de Hebreos, perdonad que os esté haciendo dar tantas vueltas por la Biblia, pero mira, a partir del versículo 2 dice: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Mira, en el versículo 2, buena reputación. Abel. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Enoc lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Para mí, ¿qué me dice esto? El testimonio. Nuestra fe produce un testimonio. Y ese testimonio, como les pasaba a estos hombres, lo ven las personas de nuestro alrededor. Vamos a seguir un poquito. Del versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió que cosas que nunca antes habían sucedido por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene de la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció a Dios Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos y una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Qué produjo la fe en estas personas? Noé construyó un barco en obediencia a Dios. Abraham obedeció a Dios. Isaac y Jacob heredaron la misma promesa, por lo tanto también obedecieron a Dios. Entonces, ¿qué produce la fe en estos casos? Obediencia a Dios. Del versículo 11 hasta el 19 dice que fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría sus promesas. Así que una nación que provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aunque no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así para
Quienes se expresan así esperan tener un propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios, el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham había recibido las promesas de Dios. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué es lo que he visto que produce la fe en este tramo? Milagros. Fue por la fe que Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril. Los que estaban fuera buscaban un lugar mejor, pero el Señor les está preparando una ciudad celestial, para nosotros también. Eso es un milagro. Cuando fue Abraham a sacrificar a Isaac, él sabía que si lo sacrificaba, Dios lo iba a resucitar. Del versículo 20 al 22 dice que fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano, estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. ¿Qué produce la fe en este tramo? Isaac les da bendición a sus hijos. Jacob bendice a los hijos de José. José bendice al pueblo de Israel diciendo que va a salir. La fe también produce bendición. Y no solo para nosotros. Les daba bendición a los que le rodeaban. En este caso eran a sus herederos. Entonces, los 4 frutos que da nuestra fe que he encontrado, el testimonio, la obediencia, milagros y bendición. En el capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 14, dice: parábola de los 3 siervos. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y escondió allí el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidad.
ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y le dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo como sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Sabías que cosecho de lo que no sembré y recogía lo que no cultivé. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y devuélvanselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué es lo que veo en esta parábola? Dios nos ha dado un regalo que es la fe. ¿Qué hacemos con nuestra fe? ¿La guardamos? ¿La escondemos? ¿O la utilizamos? Creo que he dado varios puntos que no son solo para los personajes históricos de la Biblia y se quedan ahí en el pasado. Creo que son puntos que podemos poner en práctica en nuestro día a día. Sobre todo el de guardar el testimonio y obedecer a Dios. Ya para acabar, me gustaría acabar con este versículo que dice Mateo 17:20, dice: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuviera fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Nada les sería imposible. No sé si ha sido muy breve, si os habéis dormido mucho, y he puesto también el don que el Señor, el talento que el Señor me está poniendo con Mateo, pero creo que para mí hasta aquí está bien, y creo que a lo mejor son muchas cosas para poner en práctica. Espero que se haya podido entender.